Espero que ya estemos un buen número de la iglesia ya eh, reunidos. Eh, Les comento que el día de ayer amanecí enfermo, bastante complicado de la garganta, y bueno, pues de inmediato fui al médico y no supo si era viral o era bacteriano. Pues me mandó de las dos medicinas, y hoy en la mañana más bien yo pensaba en todos aquellos que pudieron orar, y les agradezco mucho. Ya estoy mucho mejor, pero no quise transmitir directamente del auditorio porque me parecía irresponsable de mi parte estar con los hermanos, y aún con cubreboca era demasiado exponerlos. Por ello voy a transmitir desde casa, y pues gracias a Dios que podemos estar juntos. Tengo un anuncio nada más que darles, y es que la siguiente semana vamos a hacer la cena del Señor, para que se prepare ahí en su casa con un poco de jugo y algún pedazo de pan o una galleta, lo que usted prefiera, pero que lo tenga listo para que podamos hacer esta práctica de, que el Señor nos instruyó a hacer. Y pues bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Les pido que ahí en sus casas, con su familia, si están en familia, o si está usted ahí solo, cierre sus ojos, por favor, y me acompañe en una breve oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día en que nos permitiste despertar y que tu aliento de vida todavía está en nosotros. Estamos reunidos como una iglesia, como tu cuerpo, con una gran necesidad de ese tiempo de adoración que es para ti, Señor. Pero te damos muchas gracias porque tú eres soberano y has permitido que vivamos estos tiempos. Si es, Señor, que nos permites volver a congregarnos, que nuestros corazones sean diferentes, que podamos llegar a tiempo a la congregación, Señor, y derramar nuestro corazón delante de ti, porque ahora no es así, no podemos hacerlo. Pero gracias porque hay una lección detrás de cada cosa que ocurre para tus hijos, y nos gozamos y te adoramos. Hoy es tu día, Señor, y queremos disponer nuestro corazón para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te pedimos, por favor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe, por favor, durante toda esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre hermoso, precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Amén y amén. Pues bueno, vamos a darle continuidad a esta segunda parte del sermón, el segundo sermón que expone Pedro después del Pentecostés. Y le voy a pedir que abra su Biblia o la encienda en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a estudiar del verso 19 al verso 26. Si es tan amable, abra su Biblia y vamos a dar inicio. Hechos 3, versículo 19. ¿Ya está conmigo? Casi que puedo escuchar su amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él
envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Es dulce y a la vez también amarga, confronta, discierne, Señor, atraviesa nuestros corazones. Y qué bueno es que no pueda quedar nada oculto delante de ti, Señor. Por eso venimos ante ti en el nombre de Jesús para pedirte que corrijas, Dios, que muestres, que alumbres nuestro corazón para que salga a la luz todo aquello que está mal y podamos ser obedientes a lo que tú nos instruyas en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuando nosotros revisamos la historia de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento en el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que siempre Dios se provee, o más bien nos mandó hombres y mujeres que venían de su parte y que tenían un fin muy particular, y era un llamado al arrepentimiento. Usted lo puede ver a través de todas las escrituras. Hombres y mujeres que eran esos voceros, y su único fin, su única meta era: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 8, si es tan amable. Jeremías 8, capítulo 8, versículo 4 y 5. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero ya usted lo puede ir siguiendo ahí en su Biblia, si tiene la Reina Valera. Jeremías capítulo 8, verso 4 al 5 dice: pero tú les advertirás, le está diciendo Dios a Jeremías. ¿Qué les advertirás? Que así dice el Señor: cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. También Dios habló a través de Ezequiel. Si quiere acompañarme en el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 6, por favor. Ahora sí vamos a tener un poco más de movimiento dentro del Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 6, dice, ¿ya está conmigo? Por tanto, advierte al pueblo de Israel que así dice el Señor, omnipotente. 2 puntos.
arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dice el profeta Ezequiel, apártense de una vez por todas de su idolatría, de su idolatría y de toda práctica repugnante, dice el profeta Ezequiel a la nación de Israel. Y solamente quería traer 2 citas, podríamos ir por muchas más, para poder ejemplificar esto que estaba diciéndoles. Y así continuó el Señor utilizando a todos aquellos profetas desde el Antiguo Testamento. Y el único fin de estas profecías para la nación de Israel era que se arrepintieran y que se volvieran de sus malos caminos. Pero lamentablemente encontramos que no fue así. No fue así. La nación de Israel, el pueblo de Israel, se negaron a escuchar estas advertencias. Y bueno, siempre que usted y yo nos neguemos a escuchar a Dios o endurezcamos el corazón o tapemos nuestros oídos, así como a la nación de Israel les vino destrucción y les vino cautiverio. Es importante tomar esta aplicación para nuestros días, para nuestro tiempo. Y es que este llamado no ha cambiado en nuestros días, sigue siendo el mismo. Dios sigue llamándonos al arrepentimiento, a volvernos de nuestros malos caminos para que podamos volvernos a Él. Y de manera, como un paréntesis, si no tuvo oportunidad de enlazarse el jueves, le sugiero que escuche la enseñanza del jueves, si tiene oportunidad de hacerlo. Pero bueno, el llamado de Dios es el mismo para nosotros el día de hoy. Y siempre que usted y yo hagamos a un lado esta oportunidad de arrepentirnos, vendrá pecado y vendrá con ello muerte y destrucción y cautiverio. Y no un cautiverio, no una cautividad literal, ¿no? Física, como le pasó a la nación de Israel, pero sí es que por eso nos vemos atrapados en vicios, en pornografía, en situaciones de cautividad que aunque quiere usted salir, no puede. Y este es el resultado de no haber hecho caso a la advertencia de parte de Dios. Entonces, eso le sucedió a la nación de Israel. En todo el Antiguo Testamento lo vimos, pero lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Si quiere, no vaya conmigo, se lo voy a leer nada más una cita en Mateo 3, es el verso 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Es el principio, es el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, y dice el Evangelio, diciendo, arrepentíos, arrepentíos, o sea, de nuevo, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento sigue esa misma línea. Arrepentíos porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado, se ha acercado. Este era Juan el Bautista. Pero así encontramos a todos los apóstoles. De hecho, Pablo, aquí en el libro de los Hechos, más adelante lo vamos a abordar más a detalle, en el capítulo 20, en el verso 21, dice que está Pablo testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Arrepentimiento. Este es un sello, una marca que deja Pablo muy clara en todo el Nuevo Testamento sobre el arrepentimiento. Y bueno, ya ubicándonos un poquito en el contexto de lo que veníamos estudiando y lo que vamos a desarrollar hoy, está Pedro, después del milagro del paralítico, inicia una predicación, su segunda exposición, ahora delante de cerca de 5,000 personas. Y el día de hoy ya estamos abordando la segunda parte de este sermón. Ya estamos perfilándonos hacia el final de su sermón. Y Pedro igual continúa dándole seguimiento a esta tradición. Y a la semana pasada nos quedamos en una situación bastante incómoda. Recordamos que Pedro los sentencia, les lanza una sentencia, los hace ver que son culpables y usó algunas palabras fuertes, ¿no? Como
vosotros entregasteis y negasteis primero. Pero ya después se agudiza un poco más el sermón, la predicación de Pedro, y termina diciéndoles, y también matasteis al autor de la vida. Y entonces se quedan estos oyentes en una posición de condenación. Ya se dieron cuenta que en efecto tendrían que haberlo sabido por todas las profecías que venían. Si alguien lo tendría que tener claro, en este caso eran ellos, pero no fue así y están ahí los dejamos la semana pasada, en este sentimiento de culpa, en esta convicción de pecado. Y en esta segunda parte, Pedro les ofrece esperanza, asegurándoles que no es demasiado tarde. Así que, querido oyente, tú que estás del otro lado de esta cámara, tal vez has llegado a ese punto, te has encontrado en esta exposición a la palabra y has comenzado a ver cosas en tu vida que no están mal, que no están bien, perdón, que están mal. Y quiero decirte que igual que a aquellos hombres, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza. Espero que al final de la predicación puedas tener mucha más claridad y que Dios te pueda ayudar. Vamos a comenzar en el verso 19, verso 19 del libro de Hechos. Vamos a regresar ahí a nuestro texto base. Pongan una marquita por si nos desplazamos. No van a haber muchas citas hoy. Hechos 3, verso 19. ¿Ya están conmigo? Dice así: así que arrepentíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y vamos a comenzar ahí con esta palabra arrepentíos, que es una, como ya lo comentamos, es una palabra clave a través de todo el Nuevo Testamento. Es una palabra que ya estudiamos también en el Pentecostés, y es la palabra griega metanoeo, metanoeo. Y esta palabra significa cambio de opinión o cambio de propósito, ¿verdad? Es cuando tú vives alejado de Dios, bajo tus propios conceptos, bajo tu propio entendimiento, tienes tu propia cosmovisión de las cosas, lo que te enseñaron o me enseñaron que está bien o mal, y vives de esa manera apartado de Dios. No figura Dios. Estamos alejados de Dios y vivimos la vida como queremos. Pero cuando viene este punto, este encuentro, este choque, y somos expuestos a la palabra de Dios, y que viene por el oír, y comienza a abrirse a nuestro entendimiento hacia las cosas espirituales, y se da este arrepentimiento, viene un cambio de opinión. De hecho, de aquí se desprende de metanoeo, se desprende el cambio de mentalidad. Y lo que antes mi opinión de las cosas que eran importantes comienza a cambiar, y comienzan a tomar valor las cosas que son importantes para Dios. Y mis propósitos, si yo vivía para algo, tenía una meta en la vida clara para algo, empiezan a cambiar, y Dios comienza a hacer este cambio, ¿no? Esta metanoia, este cambio de mentalidad y de propósitos. Pero no es suficiente. Y quiero aclarar esto, porque ahí donde usted está, querido oyente, tal vez lo estás escuchando, lo estás pensando y dices, es cierto, hasta aquí es correcto, no todo estaba bien porque lo puedo ver por el fruto, por el tipo de vida que tengo hoy. Hay muchas ruinas, hay desastre, ok, reconozco, pero asientas que debes cambiar de opinión en algunos tópicos de tu vida, ¿no? Como el matrimonio, si es que eres casado, dices, es cierto, no lo he hecho bien, no he llevado bien mi matrimonio. Tal vez si eres padre, también te expones a la palabra y dices, es cierto, he sido
Es más, no he sido un buen padre, no he sido padre, he estado ausente de casa, he estado ausente de la educación de mis hijos, ni siquiera, y comienzas a avanzar en cada tópico de tu vida. Dices, en el trabajo tampoco he sido un buen empleado, o bien si tienes negocios, te expones a la palabra y dices, he hecho cochupos, negocios chuecos, negocios incorrectos, no he declarado mis impuestos y comienzas a ser confrontado con esta parte. Pero a eso me refiero con que eso no es suficiente. Hablamos de un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de conducta. Eso es lo importante. Y entonces Pedro complementa por eso y dice, arrepentíos y convertíos. O sea, y están condicionados, uno y dos. No puedo llegar a lo siguiente si no existe ese orden. Y esta palabra convertíos es la palabra griega epistrepo. Y epistrepo es una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse, fíjese bien, a pecadores que se vuelven a Dios. Y me interesa mucho que veamos algunos ejemplos. Solamente vamos a ver 3. Le pido que abra su Biblia en Lucas capítulo 1, verso 16. Si es tan amable, acompáñeme ahí. Lucas capítulo 1, verso 16. ¿Ya está conmigo? Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se epistrepo al Señor, Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, fíjese bien, y de los rebeldes a la prudencia. Ahí está el cambio. Hay rebelión, se reconoce, pero epistrepo, se convierten. Hay un cambio de mentalidad, pero se vuelven a la prudencia. El rebelde ya no es más rebelde, sino se vuelve a la prudencia. Y acompáñeme también a Primera de Tesalonicenses, si es tan amable. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. ¿Ya está conmigo? Muy bien. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os epistrepo y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Otra vez vemos muy claro el cambio. Antes estábamos al servicio de la idolatría, también lo comentamos ya, y ahora estamos al servicio de Dios. Hay un cambio, hay un arrepentimiento y una acción. Y el último ejemplo que quiero que abordemos, que es yo creo que el más claro, está en Mateo. Acompáñeme al Evangelio de Mateo. En el capítulo 21, si es tan amable. Mateo 21, verso 28. Me gusta mucho esta parábola. Y vamos a leer del versículo 28 al versículo 31, por favor. Parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28 dice, pero, ¿qué os parece? Hace una pregunta. Dice el Señor Jesús hablando con esta parábola. Un hombre, dice, tenía dos hijos y acercándose al primero, le dice, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Ahí está el primero. Pero después, arrepentido, fue. Ahí están las dos palabras. Y luego en el verso 30, acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, o sea, el hijo, dijo, sí, sí, señor, sí voy. ¿Y qué pasó? No fue.
¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. ¿Cuál es el punto importante que quiero que nos quedemos de esta parábola? Que el segundo hijo no solo se arrepintió, sino que tiene un cambio de conducta. Se arrepiente y va, lo lleva adelante. Entonces, hay una aplicación bien importante aquí para nosotros, y es que hoy en día existen muchísimas personas, conozco muchas personas que llegan a ese punto de arrepentirse, reconocen, lo lamentan, muchas veces con facturas pues ya fuertes, algún divorcio, algún aborto, algún prisión por fraudes, o sea, cosas bien delicadas, porque sí, Dios te perdona, pero la factura te llega. Y llegamos a ese punto de arrepentimiento y hasta lloran, hermano. O sea, se ve que sí hay un verdadero arrepentimiento, pero no existe ese cambio de conducta. No existe ese cambio de conducta y vuelven, y vuelven, y vuelven a lo mismo, porque no existe ese cambio de conducta. ¿Y sabe por qué? Porque en esta ecuación necesitamos a Dios. No es algo que podamos hacer nosotros en nuestra propia capacidad de simplemente decir, pues 1 más 1 igual a 2 y pues me arrepiento. Y no, es algo mucho más fuerte y te arrastra, ¿no? Estábamos platicando esta semana con una persona que pues no está casada, tiene una pareja y este hombre le maltrata. Y la última vez que yo pude hablar con esta persona, le dije, si no partes esto ahora y te alejas y rompes con esto, vas a volver porque es algo mayor, son relaciones ya deformadas de codependencia. Y aunque ella quiere, no puede salir. Y es porque no está Dios en la ecuación. Pero si tú metes a Dios como el primer lugar y te vuelves de todo tu corazón y te arrepientes, yo te lo garantizo, tu vida cambia, va a cambiar. Eso lo podemos testificar todos aquellos que hemos tomado esa decisión con la ayuda de Dios y nos hemos vuelto de todo nuestro corazón. Dios es bueno, Dios es fiel y puede hacerlo, seguro que sí. Entonces Pedro, que en la primera parte de su sermón, pues ya les dio suficientes evidencias, ya les entregó a estos israelitas eh, estas evidencias y les logra hacer ver, les dice, miren ustedes, se formaron un concepto equivocado de Cristo y no lo reconocieron y lo mataron. Entonces en ese momento que los tiene en ese punto importante de quiebre, de corazón contrito, que están listos, Dios a través de Pedro abre la esperanza para que se arrepientan y puedan revertir ese veredicto que tenían y que tenemos todos cuando estamos alejados de Dios, para que vengan al conocimiento de Jesús y depositen su fe en Él. Y entonces continúa diciéndoles en el verso 19 del capítulo 3 de Hechos, así que arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¡Wow! Pedro está enseñándoles un cuadro, está presentándoles un cuadro en donde, por tratar de aterrizar la idea, tuviera un pintarrón y les fue enumerando, así como Jesús cuando en la tierra comienza a ponerle los pecados, Pedro comienza a enumerarles a todos estos hombres sus pecados y están ahí y les dice, pero ¿saben qué? Tienen la posibilidad de que sean borrados, de que sean borrados. Esta palabra, borrados, para que sean borrados vuestros pecados, se traduce de la palabra exaleipo y representa borrar la tinta de un documento. Inmediatamente que estaba yo haciendo el bosquejo, brincó a mi mente, no sé si a usted le pasó ahorita,
Colosenses 2:14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Solo hay una manera de recibir perdón de Dios, una sola manera, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Cuando esta obra maravillosa se realiza en tu vida, yo puedo testificarlo, nos es quitada una carga pesada y entonces llega a nuestro corazón, a nuestra vida, un gran gozo y un gran alivio. Y por eso Pedro continúa diciéndole, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, en este primer versículo que estamos estudiando. Aunque quiero leerles este versículo en la versión de la Biblia Nueva Versión Internacional, lo traduce así, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y mire qué interesante, porque esta palabra descanso aparece únicamente una sola vez en todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué creen? Que los estudiosos de la Biblia, desde toda la historia, no han logrado establecer un significado que pueda traducir esta palabra descanso. De ahí que existan tres posturas o tres postulados sobre la traducción de este versículo. Como siempre, yo trato de exponérselos a usted. Usted puede darle continuidad en su casa y ahondar un poco más a esto y formar su propia conjetura. La primera de ellas dice que se refiere a la era de salvación, la cual está prometida a la nación de Israel cuando se arrepienta. Esta primera postura habla de que este tiempo de descanso vendrá en ese tiempo. La segunda hace referencia al futuro, al regreso de Jesús, es lo que le llaman el tiempo milenial, que es cuando Jesús volverá y será un tiempo en donde Él reinará en la tierra, y esta segunda postura habla sobre eso. Y la tercera postura, que es con la que yo más me identifico, se refiere a tiempos que están en el futuro inmediato. No es algo futuro ni remoto, sino está directamente relacionada con el arrepentimiento del que viene hablando Pedro. En ese momento se convierten y viene en ese momento el alivio, el gozo y el reposo de parte de Dios. Antes de continuar, quiero hacer una pausa. Permítame usted hacer un alto, porque quiero hacer una aclaración. Estos versículos que acabamos de leer implican un orden estricto y vale mucho la pena aclararlo porque ahora se comparte el Evangelio y ¿sabe? Lo compartimos desde este tercer punto, desde los tiempos de refrigerio. Y dice un predicador que solo un tonto no lo tomaría. O sea, llegan y nos lo presentan y te dicen, oye, pues está mal tu matrimonio, ¿quieres que Dios puede restaurarlo? O estás metido en problemas legales, Dios puede sacarte de... Pues por supuesto que cualquiera lo tomaría, pero no podemos olvidar que hay un orden y el número uno es arrepentirte. Tú te arrepientes, te conviertes a Dios de todo tu corazón y entonces Dios va a solucionar, pero no podemos nosotros rebajar el Evangelio y presentarlo de esa manera. Y consideré sumamente importante hacer este alto, porque ahora con el fin de llenar una iglesia, de que haya mucha más gente, estas iglesias de pronto de la prosperidad, pues el que quien no quiere, pues por favor, pues si están aludiendo a tu carne, están lanzando una invitación a la abundancia, pues amén, ¿no? Todos diríamos que sí, pero no es así.
El Evangelio no tiene que ver con cosas materiales ni con cosas de esta tierra, ni está enfocado en los tiempos de refrigerio. Están contenidos, pero no es ese el punto importante. Y una vez dicho esto, vamos a continuar estudiando el verso 20. Y dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esta es la parte en donde ellos fundamentan este postulado de que hablaba de los tiempos del refrigerio hasta este momento, cuando sean restauradas todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces tenemos a Pedro que continúa predicándoles, les está diciendo que Jesucristo volverá, por lo tanto es necesario que ahora Él estuviera a la diestra del Padre para que se abra este tiempo que vivimos nosotros de una oportunidad increíble de poder volvernos a Dios. Pero agrega Pedro que todo esto ya se los había hecho saber Dios por medio de sus profetas. Agrega Pedro esta parte. Y seguramente si pudiéramos ver las caras de estos hombres, estarían haciendo memoria y viniendo a su mente muchas citas del Antiguo Testamento en donde en efecto Dios se los había hecho saber. Y estas palabras, estos versículos deberían de darnos a usted y a mí mucho ánimo y esperanza, porque al igual que estos hombres, al día de hoy nosotros, usted y yo, todavía tenemos profecías y muchas delante de nosotros que no se han cumplido. Y que ahora que estamos ya reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, sabemos, por ejemplo, que Él volverá, que Él volverá. ¿Cómo le suena esto en este tiempo de pandemia? Es sumamente esperanzador. Es sumamente alentador para enfrentar el tiempo que estamos viviendo. Tenemos delante de nosotros otras promesas, otra promesa que dice que le veremos. Es obvio, ¿no? Pues si volverá, le veremos, cara a cara. Yo no sé cómo vaya a reaccionar usted. Yo creo que yo no podré ni mirarles, más bien caeré con el rostro postrado. Hay otra promesa que dice que fue a prepararnos un lugar. Hay un lugar que nos está sido preparado, un lugar mejor que este que estamos viviendo, y qué bueno es eso. Hay una promesa que nos habla de un libro, el libro de la vida. En fin, podemos estar ahí cada uno de nosotros haciendo memoria de estas promesas que todavía están pendientes por cumplirse. Pero dígame, ¿usted le anima o no? Si no, ya para cortar aquí transmisión y ahí nos quedamos. Está bien, por algunos amén que se escucharon ahí. Verso 22 del libro de los Hechos, capítulo 3, dice, porque Moisés dijo a los padres, dos puntos, el Señor nuestro Dios, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Verso 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. En este punto, ya perfilándose hacia el final de su predicación, Pedro trae una cita bíblica que siempre tendrá que estar presente en nuestras predicaciones. Siempre, siempre, sí o sí, que usted comparte el Evangelio, tendremos que tener uno o muchos versículos bíblicos. Y en este caso, Pedro cita Deuteronomio. Por favor, ábralo en su Biblia. Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. Vamos a abrir esa cita, por favor.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 19. Solo son 2 versos los que cita Pedro del libro de Deuteronomio. ¿Ya está conmigo? Deuteronomio 18:18 dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Pedro elige a Moisés para esta predicación que está haciendo en esta exposición, delante de estos 5,000 judíos, varones israelitas, y no sabemos por qué, habiendo muchos profetas, él toma a Moisés. Yo creo que porque ellos lo tienen en alta estima, los judíos tienen a Moisés en alta estima, por el tipo de llamado que tuvo en aquella zarza ardiente, pues ellos saben que fue Dios mismo quien llama a Moisés y les está diciendo que así como a Moisés les enviaría un profeta, y lo importante aquí es que lo escucharan, que prestaran oído y que prestaran atención a lo que éste les tendría que decir. En este caso está hablando de Moisés y él está hablándoles de Jesús en ese momento, y que les prestaran atención, lo cual no había ocurrido, porque de no ser así, dice el libro de los Hechos que los desarraigaría. Pero Deuteronomio, que leyeron conmigo, dice: yo les pediré cuenta. O sea que Dios es bueno, amén, pero también dice que habrá un castigo para todos aquellos que no se arrepientan. Y gracias a Dios que sigue disponible hoy la gracia y la misericordia de ese corazón amoroso de Dios que está extendida hoy para ti y para mí. Y ahí está Dios, inmutable, igual que ayer, hoy y siempre, sigue esperándote a que te arrepientas y te conviertas a Él, y te conviertas a Él. Pero ¿sabes qué? También tienes que saber que si no lo haces, que si tú decides no hacerlo, pues tú tienes que rendir cuentas. También tendrás, dicen estos pasajes, que si tú pasas de largo, que el día de hoy que tú estás escuchando el mensaje, decides hacer oídos sordos o endurecer tu corazón, Dios te pedirá cuentas. Y en ese momento que tú tengas que rendir cuentas, será demasiado tarde. Y es duro, esto es fuerte, pero tenemos que verlo contra el costo que tuvo esto. Y es que Dios tenía solamente un hijo y lo envió. Y el costo, el pago de tu pecado y de mi pecado fue su muerte, fue su sangre. Todos esos errores, esos pecados que cometiste, que cometemos y que vamos a cometer, Él ya los pagó en esa cruz. Y entonces, claro que vamos a tener que decirle, ¿por qué no? ¿Por qué decidí decir no a este llamado de amor, a estas buenas nuevas? Por lo tanto, considero de suma importancia que tomes un tiempo. Hoy y perdón si es duro lo que voy a decir, pero hoy que cualquiera de nosotros estamos propensos a contraer este virus y de pronto vernos ya enfrentando la eternidad, es un muy buen tiempo y ha abundado la palabra de Dios. Yo no sé si lo ha notado, pero en esta necesidad ha habido mucha palabra y es un buen momento para que vayamos delante de Dios. Si tú no te has puesto a cuentas con Dios, estás en un juicio en donde estás en la silla de los acusados. Hoy tú eres culpable.
y enfrentarías una eternidad en el infierno. Y tienes la posibilidad de que el abogado dé el fallo a tu favor. No tienes que hacer nada excepto creer. Es un acto de fe, de decidir en tu corazón, yo creo que esto es verdad y te pido perdón. En el nombre de Jesús, tienes tú que decirle, esto no es algo que podemos hacer por ti, es una decisión personal. Y tú tienes que ir delante del juez supremo y decirle, he creído esta obra. Y por la obra de Jesús en esa cruz, por esa muerte, te pido que me perdones y te vuelves a Dios. Y entonces es anulada, es borrada. Ya no hay más acusación en contra tuya. Pero ahí está, delante de ti. ¿Qué vas a hacer? No lo pienses de mucho. No, este tiempo de misericordia va a llegar a su fin y será demasiado tarde. Toma tu decisión. Versículo 25 del libro de los Hechos dice: vosotros, refiriéndose a este pueblo especial de parte de Dios, a estos israelitas, está cerrando su predicación. Pedro, son los últimos 2 versos. La siguiente semana ya inicia la persecución de la iglesia. Se acabaron esos tiempos de refrigerio, pero no me voy a adelantar. Está cerrando su sermón, su predicación, Pedro, y les dice, vosotros, les dice a esos 5,000, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, con nuestros padres, diciendo de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 26, a vosotros, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Me pareció sumamente claro la palabra de Dios. Inicia con arrepentimiento, estos versos que estudiamos hoy, y estamos cerrando con que cada uno se convierta. Hoy quiero, igual que Pedro, que terminemos con palabras de mucho ánimo, porque estas promesas, lo vimos ahorita en el último versículo, bueno, en el 25, dice que es una promesa que incluye una bendición prometida a todas las familias de la tierra. Nadie queda fuera. Nadie queda fuera. Es algo magistral, único de Dios, que abarca a todos los países, a todas las naciones, a toda su creación, a todas las familias de la tierra. Eso es de mucho ánimo. Y lo que está diciéndoles en estos versículos únicamente es que bueno, llegaría primero esta promesa a las naciones, a la nación de Israel, que los primeros eran ellos, en primer lugar a los judíos que estaban en Jerusalén. Y qué privilegio, qué privilegio. Y muchos de los que estaban en ese momento escucharon el mensaje y lo abrazaron, y se arrepintieron, y se convirtieron, y se bautizaron. Pero ¿sabe qué? Tenían delante de ellos una gran oportunidad de recibir esta bendición de arrepentimiento y de apartarse del mal, de sus pecados, pero además la oportunidad de servir. Diga servir, servir ahí en su casa. Es un gran privilegio que estos hombres tenían delante de ellos y muchos lo tomaron, lo abrazaron y nació finalmente la iglesia. Y hoy muchos de nosotros lo hemos recibido, lo hemos abrazado
y estamos al servicio de Dios hasta el final de nuestros días. Y con esto llegamos al final. Espero que haya sido bendecido usted con la palabra de Dios. Espero también que la siguiente semana Dios permita que podamos transmitir desde el auditorio y Dios permita que pueda apoyar a mi esposa para que podamos entonar ahí en casa algunos cantos y podamos terminar este tiempo ya allá transmitiendo desde la congregación. Le doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Anhelo de todo corazón que han sido bendecidos con esta exposición de la palabra. Sigan cuidándose, por favor. Eviten salir en la medida de lo posible. Y si hay necesidad de algo, por favor, escríbanme, háganmelo saber para ver de qué manera la iglesia puede ayudarles. Muchas gracias a todos por sus oraciones y me despido. Damos por terminada nuestra reunión y vamos a hacer una breve oración ahí en su casa. Si está, si está conmigo, vamos a cerrar nuestros ojos y a orar estos últimos minutos, por favor. Señor, te damos gracias, Dios y Padre Todopoderoso, por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra que hoy nos hace ver y nos hace saber que todavía está disponible tu gracia y tu misericordia para el perdón de pecados. Muchas gracias, Señor Jesús, por la obra que hiciste en aquella cruz, porque siendo Dios, tomaste forma de hombre solamente por amor a nosotros. No tenías que hacerlo, Dios. Pero viniste a darnos salvación, a traer perdón de pecados, a anular esa acta de decretos que nos acusaba, que nos condenaba y nos dejaba en una posición de muerte. Pero hoy está abierta la posibilidad y los que hemos creído y hemos sido perdonados, Señor, hemos recibido tu perdón, hemos sido bautizados por tu Espíritu Santo y hoy podemos vivir en libertad, buscando de ti. Yo te doy gracias por cada uno de los que pudieron conectarse hoy. Te bendecimos, Señor, en medio de este tiempo de dificultad, porque tú eres un Dios de propósitos, que estás tratando con tu iglesia, pero también estás tratando con cada uno de nosotros de manera particular, ahí en la intimidad. Trae calma, por favor, Señor. Trae paz. Esa paz que proviene del conocimiento de tu palabra, Señor. Esa paz que no podemos explicar, que rebasa todo entendimiento, Señor. Que mitiga cualquier duda, cualquier ansiedad. Ayúdanos, Señor. Sabemos que con tu ayuda saldremos de este tiempo edificados. Saldremos bendecidos para honrar tu nombre, para exaltarlo, para dar más gloria y más honor al único que es digno, al único. Te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Padre, a ti, Jesucristo, y a tu Santo Espíritu en este día. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, les damos un fuerte abrazo. No puedo dejar de decirles que les extraño, pero vendrán los días, si Dios quiere, en que podamos volver a reunirnos y estoy seguro que va a ser diferente. Mientras esto ocurre,
Dios les bendiga, están despedidos y espero poder verlos el jueves. Hasta luego.